buenas, bienvenido a mi canal. Encantado de enseñaros este nuevo proyecto. Este proyecto llevo años soñando con hacerlo, mucho tiempo. De hecho, en el sitio donde estoy, junto a la barbacoa, dejé este lugar, esta zona, exactamente para en el futuro construir un horno de leña. Y ya ha llegado el momento. Os digo que hace como 14 o 15 años que dejé este hueco. Fijaros si ha llovido ya. Pero bueno, ya ha llegado el momento, estaba planificado, así que voy a intentar enseñar cómo voy a hacer mi horno de leña. No hay ni que decir, tengo que me he visto 15.000 tutoriales de horno en inglés, en alemán, en italiano, en español evidentemente, que he leído mucho sobre el tema y al final voy a sacar mi tipo de horno, ¿vale? Pero antes de hacer el horno, lo primero que tenemos que hacer es replantear, es decir, es ubicar dentro de esta zona donde vamos a poner el horno, qué dimensiones le vamos a dar, hacia dónde va a estar orientada la boca, ¿vale? Y a partir de ahí a construir la base. Así que el primer vídeo de hoy os voy a enseñar dónde he replanteado, la zona donde he replanteado el horno, dónde he ubicado la boca y qué tipo de cimentación vamos a hacer, así como la altura, porque claro, también hay diferencias entre hacer un tipo de cimentación de la losa donde vaya apoyada el horno en función de las dimensiones del mismo. Fijaros, os lo enseño. Yo empecé haciendo una planificación con idea de, ¿veis? Este es el hueco que tenemos, aquí donde termina la base de la chimenea y donde está la encimera. Y este es el hueco que tenemos. La primera idea fue construir un muro, dos muros perpendiculares a la jardinera y a partir de ahí echar la losa de hormigón aquí y después construir el horno en el centro. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay una dimensión muy grande, 1,60, cuando aquí queda una cavidad enorme pero desaprovechada, porque cada vez que quieras coger material de aquí, del interior, te tienes que agachar, el material va a estar siempre al fondo, para llegar hasta lo del fondo tienes que sacar lo que hay inicialmente. Un poco trabajoso, así que me decidí por otro tipo de pie para soportar la losa donde va a ir. En este caso, fijaros aquí, me di cuenta que ya habéis visto dónde he situado la boca del horno, aquí está la encimera, pues he situado la boca del horno en este lado, que haciendo un tipo cruz tengo varios departamentos donde poder alojar leña accesible desde todos los puntos. Así que ese es el dibujo que vamos a hacer. No es exactamente este porque este muro va a ir continuo con este. Al final lo acabo de decidir, pero esta es la dimensión y esta es la forma en que lo vamos a realizar, ¿vale? Así que un muro totalmente perpendicular a la jardinera y otro horizontal, con idea de que nos quede 4 cavidades abiertas por todos los laterales y que podamos acceder al almacenamiento de leña, y así podemos almacenar diferentes tipos de leña con diferente grosor. Aquí podríamos almacenar la mediana, aquí la gruesa, aquí la fina y aquí pues otra gruesa, por ejemplo, ¿no? O esta parte de aquí cerrarla y aquí almacenar la zona de utensilios para cocinar y después estos 3 para leña, porque aquí sí podríamos cerrarla porque viene a continuación con la de la encimera de la barbacoa que la estáis viendo, ¿vale? Así que es fundamental hacer un buen replanteo. A partir del replanteo pues podemos ya empezar a trabajar. Es preferible gastar 15 minutos en replantear y en pensar bien las cosas antes de que perder después 3 horas en recomponer una estructura que no ha salido bien. Y después, para que veáis aquí, veis las dimensiones del horno. El horno, la idea es que tenga 1 metro de diámetro y después tenemos las diferentes capas, ¿vale? 12 centímetros que será la pared de ladrillo o ladrillo y refractario. Estoy en la duda, ladrillo rústico, ladrillo y refractario. Para ello haré una prueba en un horno con cada uno de los tipos de materiales y os los pondré para que veamos. Haremos una prueba semi-científica para ver qué material es capaz de absorber más calor, por tanto es capaz de cedernos más calor cuando el horno esté apagado, ¿vale? Eso es muy importante. Evidentemente esa es la función de las paredes que va a tener el horno. Después tendremos una capita de mortero, nuestro aislamiento
y después de la capa de aislamiento tendremos otra capa que probablemente la dé con arlita, ya la iremos viendo, ¿vale? Así que lo primero, la base, fundamental, la base.